Serpiente contra serpiente, es un remedio singular. Moisés va a elevar una serpiente de bronce para salvar al pueblo. Y de árboles frutales que den frutos según su especie y que lleven semilla sobre la tierra. En el versículo 2, el amor se describe con un sustantivo hebreo que es dodim, que es un plural. De hecho, hemos traducido. Esto es Dabar, un podcast donde leemos y explicamos el Antiguo Testamento. Queridos amigos, bienvenidos a Dabar. Tras terminar las audiciones del Cantar de los Cantares, me pidieron que habláramos un poco de lo que ha sido el cantar en la interpretación judía y cristiana, porque la exégesis del texto era muy interesante, pero surgía la pregunta también por cómo lo había interpretado la Iglesia, cómo lo había interpretado también la tradición judía. Entonces vamos a dedicar una sesión a cómo ha sido la interpretación judía y cristiana del Cantar de los Cantares, en los santos, en los padres de la Iglesia, en la primera tradición cristiana y judía. Cantar de los Cantares no es citado literalmente en el Nuevo Testamento, pero sí hay muchas alusiones. Por ejemplo, el simbolismo nupcial de Jesús cuando se encuentra con el Bautista y dice que es el amigo del esposo, ¿os acordáis? Cuando al principio del ministerio de Jesús. O también, por ejemplo, 2 Corintios, cuando habla de que la comunidad cristiana es como una esposa presentada al único esposo, que es Cristo. O Efesios 5:21, cuando se habla también del misterio nupcial, de que esto es un gran misterio, Cristo y la Iglesia. Son alusiones al cantar. Es muy bonito en el Evangelio de San Juan, la Magdalena, Juan 20, 11, 18, que se ha leído también con una clave de referencia al cantar, esa búsqueda del amado, en el jardín, y antes también la unción en Betania, en San Juan, pues tiene también alusiones al cantar, ¿verdad? Cuando vierte el perfume sobre los pies de Jesús y toda la estancia se llena del aroma del perfume, todo eso alude un poco al cantar, ¿verdad? La búsqueda del amado. Naturalmente el Apocalipsis 19:7 o Apocalipsis 21:2 hablan de las bodas del Cordero, de ese matrimonio entre la Nueva Jerusalén y el Cordero, ¿verdad? Que también tiene pues alusiones ciertamente al Cantar de los Cantares de fondo, ¿no? El amor entre Dios y su pueblo, el amor entre Cristo y la Iglesia, el amor entre el alma y Cristo y Dios, ¿no? Es muy bonita también la tradición iconográfica de María, las vírgenes negras, como la de Montserrat. Por toda la geografía española hay muchas vírgenes negras. Es una interpretación del Cantar, el capítulo 1, ¿os acordáis? Negra soy, pero hermosa. Y también muchos textos de los padres y apócrifos hablan de los misterios de María, como por ejemplo el misterio de la dormición, en una clave nupcial y leyendo textos del Cantar de los Cantares. Bueno, pues esto es el Nuevo Testamento. Y la liturgia. Es muy bonita la liturgia de la Iglesia. Un estudioso importante, Jean Danielou, dice que el cantar, que era una profecía de las bodas escatológicas, fue usado en la liturgia de la iniciación cristiana, en el bautismo, y fue usado muy a menudo. Y fijaos que es muy interesante porque el Cantar de los Cantares en la tradición judía se leía durante la Pascua. Y entonces el bautismo, hasta el siglo IV, en la tradición cristiana, se administraba la noche pascual. Los judíos leían esa noche el Cantar de los Cantares y probablemente por este medio llegó a la liturgia de la iniciación cristiana el Cantar de los Cantares. Durante el bautismo cristiano se leía el cantar. Os voy a leer un ejemplo de Cirilo de Jerusalén, en torno al siglo IV. Es un texto que dice así: Ahora, oh iluminados, os llega un perfume de felicidad. Ahora tomad las flores místicas para entrelazar coronas celestes. Ahora el Espíritu ha soplado con su dulce aroma. Ahora habéis llegado al vestíbulo del palacio real para ser introducidos en la alcoba del mismo rey. Fijaos, si recordáis el Cantar de los Cantares, cuántas alusiones a los que habían recibido el bautismo. Ahora sois iluminados, ahora os llega un perfume de felicidad. Ahora las flores místicas son entrelazadas en una corona celeste. Ahora el Espíritu sopla en el jardín. Ahora habéis llegado al vestíbulo del palacio real para ser introducidos en la alcoba del rey, que es como empieza el Cantar de los Cantares.
Hoy día, por desgracia, la liturgia ha reconducido el cantar a unos pocos lugares. Es verdad que lo leemos poco. Recordamos su uso en el entorno de las fiestas de Navidad, en la fiesta de la Visitación, en el rito de la consagración de las vírgenes y, naturalmente, en el ritual del matrimonio. Pero se ha perdido mucho. ¿Y por qué? Bueno, quizá por la dificultad que ha supuesto la lectura histórico-crítica de la Biblia, quizá por una pérdida de ese sentido alegórico que daba a los textos del cantar esa vida, pues se ha reducido mucho, de hecho, en la liturgia el uso del cantar. Joseph Ratzinger comenta que la posibilidad de una recuperación de la devoción al corazón de Jesús viene vinculada en parte por una lectura nueva del cantar. Es decir, que si leyéramos el cantar como lo leían los padres, recuperaríamos esa visión afectiva, tierna, carnal y espiritual del amor de Dios por su pueblo, que es tan típico del cantar y de la lectura que hacían los padres del cantar. Quizá eso se ha perdido, y quizá de ahí viene que hayamos olvidado un poco esta lectura tan hermosa del cantar que hacían los padres. Bueno, pues del siglo II al siglo VII es impresionante el uso del cantar que hay en la tradición de la Iglesia. Un ejemplo, entre tantos, la lectura que hacen los padres de Cantar 2.8. Cantar 2.8 es, cuando dice la amada, un rumor, mi amado, ved lo que llega saltando entre los montes, brincando por las colinas. Bueno, pues este versículo, Cantar 2.8, el rumor y el amado que llega saltando por los montes, brincando por las colinas, se ha interpretado en muchos padres, desde Hipólito de Roma hasta Ambrosio de Milán, San Gregorio, como la encarnación. Por ejemplo, San Gregorio dice, el Verbo ha saltado del cielo hasta el cuerpo de la Virgen. Desde el vientre sagrado ha saltado al madero de la cruz. Del madero ha saltado a los infiernos. Y de ahí a la carne entera de la humanidad. Fijaos, el amado que llega saltando por los montes, pues dice San Gregorio, el Verbo ha saltado del cielo al cuerpo de la Virgen. Del vientre de la Virgen ha saltado al madero de la cruz. Del madero ha saltado a los infiernos para rescatar a los que estaban ahí. Y de ahí a la carne entera de la humanidad. Y de hecho, enseguida pasa de la tierra al cielo, ¿no? La ascensión es otro salto. Un ejemplo de cómo interpretaban los padres de un modo tan precioso el cantar de los cantares. Quizá entre los comentarios patrísticos destaca el gran comentario de Orígenes, en el siglo II, Alejandría. El esposo es Cristo para Orígenes. La esposa es la Iglesia o el alma. Y Orígenes pone sobre todo la clave en el amor. Lo primero que dice Orígenes en ese gran comentario del siglo II, dice, para comprender este libro hay que comprender antes que nada el amor. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor de Dios? ¿Qué es el amor del hombre? Y dice él, porque esta es la causa principal por la que se escribió el cantar, para cantar las grandezas del amor. Bueno, pues el gran comentario de Orígenes, siglo II. Pero luego San Ambrosio de Milán, que aplica el cantar sobre todo a las vírgenes, y va a ser algo muy típico también en la tradición eclesial. El cantar se va a aplicar a las vírgenes porque ellas aman a Cristo con un amor tan único, ¿no? Voy a leer un pasaje de San Ambrosio de Milán, dice así, lo aplica a las vírgenes, dice, la esposa del cantar va en busca del esposo. También el alma o la virgen debe buscar al esposo. Lo debe buscar de día, no de noche, en la iglesia, no en las plazas. O bien lo puede buscar de noche, pero en la oración. Lo puede buscar en las plazas, donde está sentado como juez de la justicia divina. En las calles, porque de las calles fueron reunidos también los invitados a la boda, en el Evangelio para la cena del Señor. Las vírgenes deben buscar a Cristo sobre los montes de buenos aromas, es decir, en las vetas de la virtud y en las vetas de la fe, en su muerte y en su resurrección. Él quiere ser buscado por mucho tiempo, hasta que aquel que lo busca encuentre el camino de la ciudad celeste en la que habita. Allí la Virgen podrá entrar en su banquete. Un ejemplo hermoso de cómo San Ambrosio lee los simbolismos del cantar aplicados a las vírgenes. Luego retomo algo de la tradición cristiana. Voy a pasar también a comentar algo de la tradición hebrea. Cómo lo leen los primeros intérpretes
de la tradición midrásica y del Targum. Rabí Akivá, que es un famoso rabí muerto en el año 135 después de Cristo, tiene una frase que se hizo muy conocida, muy famosa. Él decía que todos los libros de la Biblia son santos, pero que el cantar era el santo de los santos. Esta frase luego la va a repetir la tradición cristiana. El cantar es el santo de los santos. Toda la Biblia, pues ciertamente participa de la santidad de Dios, pero hay una santidad especial en el cantar, que es tan bonito verlo así. El Targum, que era esa tradición también de una traducción que se realizaba en arameo del texto bíblico, bueno, pues el Targum interpreta también el Cantar de los Cantares aplicándolo a la historia de Israel. Leen la historia de Israel en 5 momentos, en 5 movimientos a partir del cantar. Sería largo de explicar, pero también hay una lectura histórica del cantar. Toda la historia de Israel, el Éxodo, el Templo de Salomón, el pecado de Israel, el exilio, se lee en el Cantar de los Cantares. ¿Y qué decir de los grandes midrashim judíos, que son tantos? El gran Midrash Rabá, comentario al Cantar de los Cantares, habría mucho que decir. Voy a detenerme, por ejemplo, en esto que he dicho antes, negra soy, pero hermosa, el inicio del cantar, Cantar de los Cantares 1.5, ¿no? Negra soy, pero hermosa. Fijaos que aquí, en la lectura judía, lo aplica a la historia del pueblo, negra por el pecado, hermosa por la elección, dice la tradición del Midrash. Negra en este mundo, hermosa en el mundo venidero. Así es como lo lee la tradición del Midrash, que es muy bonito. Negra por el pecado, hermosa por la elección. Negra en este mundo, hermosa en el mundo venidero. Negra soy, pero hermosa, que es lo que leímos en el Cantar de los Cantares. Orígenes, sin embargo, ya un autor cristiano como Orígenes, siglo II, ve aquí a la iglesia gentil, que es negra porque proviene de muchas razas, pero es hermosa por la elección también. Y las hijas de Jerusalén, recordáis que le echaban en cara el que era negra, pues le echan en cara el ser negra, el no haber recibido la iluminación de la ley de Moisés. Pero dice ella, al acercarme al Verbo he recibido mi belleza. Es otro ejemplo de interpretación cristiana. Gregorio de Elvira va a conservar también esta interpretación de Orígenes de un modo muy hermoso. Como veis, es exuberante la interpretación cristiana y la interpretación rabínica y luego midrásica. Hay una interpretación de Orígenes que es muy bonita, que parece remontarse lejos en la interpretación hebrea del cantar, que piensa que el Cantar de los Cantares es el séptimo de los cantos, el séptimo. El primero fue el canto de Moisés tras pasar el Mar Rojo. El segundo fue el canto del pozo, en Números 21, cuando atravesaban el desierto, cuando encuentran agua. El tercero es el cántico de la ley, Deuteronomio, cuando el pueblo canta las palabras de la ley. El cuarto es el cántico de Débora, tras la victoria, ¿no?, de Débora y Barak. El quinto es el cantar que cantó David en 2 Samuel, cuando Yahvé le libera de las manos de Saúl. El sexto es el canto que cantó David en el templo de Dios, 1 Crónicas 16. Y el séptimo es el Cantar de los Cantares. Y entonces dicen, para cantar el cantar hace falta haber salido de Egipto, haber recibido la ley, haber sido librado de los enemigos en el desierto y haber entonado el canto de alabanza en el nuevo templo. Fijaos, leen toda la historia de Israel como un canto que culmina en el Cantar de los Cantares. Esta es la tradición judía que recoge también Orígenes. Como veis, habría mucho que decir, es un tema apasionante. Se puede como entresacar algunas interpretaciones preciosas de los padres. Tanto en la tradición cristiana como judía, para leer el cantar hacía falta tener una cierta edad. No lo podía leer cualquiera. Hay unas tradiciones que dicen que no se podía leer hasta la mayoría de edad, por lo menos 30 años. San Bernardo, recogiendo esa tradición, dice lo siguiente, dice, si el hombre no ha domado su carne con austeridades, y no ha sujetado su espíritu, si no ha despreciado las vanidades del mundo, ni se ha descargado de toda su pompa como de peso insoportable, está impuro y es indigno de lectura tan santa. Es decir, que para leer el cantar hacía falta ya una madurez. Si el hombre no ha domado su carne, no ha sujetado su espíritu, no ha despreciado las vanidades del mundo, es indigno de leer el cantar.
Fijaos qué bonito, ¿no? Hace falta una preparación para leer el Cantar bien. Hace falta haber domado la carne, haber preparado el espíritu, haberse dispuesto bien para esta lectura tan santa. ¿Y qué decir de los místicos? San Juan de la Cruz, en su agonía, solo quiso oír versos del Cantar, que decía que eran preciosas margaritas. Y también Teresa de Jesús. Leo un breve pasaje de Santa Teresa de Jesús. Decía la santa: me ha dado a mí el Señor, de algunos años acá, un regalo tan grande cada vez que oigo o leo palabras del Cantar de Salomón, en tanto extremo, que sin entender la claridad del latín, en romance, me recojo y muevo mi alma más que con otros libros muy devotos que entendía. Y aunque me aclaraban el romance, tampoco lo entendía más. Es decir, que la santa no entendía del todo el latín, pero le daba tal fervor y tal alegría interior que se recogía mucho más que con otros libros devotos que tenían. Y la santa advierte también contra aquellos que dan sentidos poco conformes al cantar. A ella le bastaba el cantar en su letra, que a veces se le escapaba, pero le daba tal fervor. Bueno, pues también nosotros. Santa Teresa de Jesús nos enseña a leer el cantar así. Termino, y se podría hablar más, pero quería terminar con una cita de San Anselmo. Él recoge una tradición también importante, judía, que dice lo siguiente sobre el cantar. Dice que Salomón en los proverbios enseñó ética. Los proverbios nos enseñan cómo comportarnos. Dice, los proverbios enseñó ética, comportamiento, pues hablan de las buenas costumbres. En el eclesiástico enseñó física, porque hablan de la naturaleza, de la creación. Dice, y en el cantar nos enseñó teología, pues se refiere a las cosas divinas. Fijaos que es sorprendente, ¿verdad? En los proverbios, ética. En el eclesiástico, la creación física. Y en el cantar no dice amor, no dice teología. En el cantar nos enseñó teología, porque se refiere a las cosas divinas. Bueno, pues el cantar es un libro de teología, porque hay que leerlo a partir de Dios. Salomón en Proverbios nos enseñó ética, en el eclesiástico física, en el cantar teología. Y así lo ha leído la tradición de la Iglesia, como un libro que habla del amor a Dios, por tanto, de la teología.